A continuación les vamos a hablar acerca de los reportes financieros para uso gerencial. Los estados financieros, enfoque para toma de decisiones. La aparición de diversas metodologías para tomar decisiones acerca de cómo realizar inversiones en las empresas o de cómo evaluar las mismas. Esto quiere decir para poder opacar la importancia que siguen teniendo los estados financieros. Para este trabajo, las metodologías con alto contenido matemático o el análisis técnico para predecir el valor de las acciones hacen olvidar que la información básica para conocer lo que se está sucediendo dentro de una empresa tiene estando en el balance, el estado del resultado y el estado de cambios en la situación financiera con base de efectivo. En lo que es importante considerar en el estado financiero, se ha incrementado y se ha variado, es decir, algunas razones de hace años se sigue utilizando, están prácticamente ahora en desuso. Lo que es importante considerar en que las mismas razones financieras se han incrementado y han variado, es decir, algunas razones que hace años se utilizaban, como les repito, hoy ya están en desuso. Y han aparecido nuevas razones que se enfocan a las áreas claves de la empresa. También les voy a hablar acerca de la finalidad de los estados financieros. Según la NIC 1, la finalidad de los estados financieros es suministrar la información acerca de 1. Situación financiera, 2. Rendimiento financiero y 3. Flujo de efectivo. Los estados financieros también tienen la finalidad de mostrar los resultados de la gestión realizadas por la administración como en los recursos que le han sido, para poder cumplir este objetivo. Los estados financieros suministran información sobre aquellos elementos de la organización, como son los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas. Aportaciones también de los propietarios y distribuciones de los mismos. También encontramos flujos de efectivo. También voy a hablar acerca del estado de situación financiera, que vendría a ser el balance general. Es un documento contable que proporciona es necesario para poder determinar datos de forma líquida, digamos la liquidez, la solvencia, la rentabilidad de la organización y en conjunto, ¿no? La eficiencia de la administración también suele decidirse en un estado de situación donde se clasifican, se agrupan en un orden preestablecido. Yo les voy a pasar a explicar los 3 últimos estados financieros que componen esta exposición, que vendría a ser primero el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y por último el estado de flujo de efectivo. A continuación hablaremos acerca del estado de resultados. Este estado de resultados también se le denomina el estado de ganancias y pérdidas. Es uno de los reportes financieros básicos, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un periodo determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un periodo determinado por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia fundamental el determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes periodos. Bueno, aquí tenemos 3 principales objetivos del estado de resultado. El primero es que muestra la utilidad o pérdida obtenida en un periodo dado. Desde el punto de vista financiero reviste una importancia fundamental el determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes periodos, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, es uno de los principales objetivos del estado de resultados, es evaluar la rentabilidad de las empresas. Los elementos que lo integran son 4. El primero, ingresos. El ingreso viene a ser el incremento de los activos o decremento de los pasivos de una entidad de una empresa durante un periodo contable, con impacto favorable en la utilidad o pérdida neta.
Los ingresos se dividen en dos, en ordinarios y en no ordinarios. Los ordinarios vienen a ser operaciones usuales, es decir, propias del giro de la identidad, ya sean frecuentes o no. Y los no ordinarios vienen a ser las operaciones inusuales, es decir, no propias del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Seguidamente tenemos los costos y los gastos. Estos a su vez también se definen en ordinarios y en no ordinarios. El costo y el gasto viene a ser el decremento de los activos o incremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta. El término costo viene a ser un tipo de gasto que se deriva de activos expirados. Podría ser costo de venta, costo por ventas de activo fijo, etc. Como ya lo mencioné, también se divide en dos, en ordinarios y no ordinarios, que a su vez vienen a ser operaciones usuales e inusuales, como ya lo habíamos mencionado en los ingresos. Y por último, tenemos el estado de resultados se basa en el principio de vengado. Este principio nos quiere decir que viene a ser una muestra de los ingresos y los gastos en el momento en que se producen, independientemente del momento en que se hagan efectivos los cobros o los pagos del dinero. Un claro ejemplo podría ser si una empresa vende un producto o un servicio, el estado de resultados registra los ingresos por la venta en el momento en que ésta se realiza, aun cuando la venta no se cobra inmediatamente. O si la empresa compra mercadería, el estado de resultados registra los gastos por la compra al momento en que ésta se produce, aun cuando la mitad de la compra se pague meses después. Aquí tenemos un ejemplo, un modelo de estados de resultados que consta de todas estas partes, que las estaré explicando una a una. Las ventas netas son las ventas obtenidas por la empresa luego de haber descontado las devoluciones y las rebajas. El costo de ventas viene a ser los costos incurridos en la adquisición de mercaderías, en caso de que se trate de una empresa comercializadora. Los costos incurridos dentro del proceso de producción, en caso de tratarse de una empresa industrial, en cuyo caso la cuenta se denominaría costo de producción. Y por último, en la prestación de servicios, en caso de tratarse de una empresa de servicios. Seguidamente viene la utilidad bruta, también llamada margen de contribución, es el resultado de la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Seguidamente tenemos los gastos administrativos. Estos gastos comprenden los gastos relacionados con las actividades de gestión. Por ejemplo, podría ser los gastos laborales, es decir, los sueldos, las gratificaciones, los seguros, los gastos de los gerentes, administradores, auxiliares, etc. Los gastos de ventas son gastos relacionados con las actividades de comercialización del producto. Puede ser los gastos de transporte, los gastos de publicidad, los impuestos a las ventas, los empaques, etc. Asimismo, la depreciación es la disminución de valor en el tiempo de las edificaciones, maquinarias, equipos, muebles, etc., todo lo que cuente la empresa. La utilidad operativa, también llamada utilidad antes de intereses e impuestos, es el resultado de la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operativos, es decir, los gastos administrativos y los gastos de ventas y la depreciación. Los gastos financieros o intereses son los gastos relacionados con el pago de intereses por deudas asumidas. Asimismo, la utilidad antes de impuestos es el resultado de la diferencia entre la utilidad operativa y los gastos financieros. Los impuestos, también llamados impuestos a las utilidades o impuesto a la renta, son los impuestos que debe tributar la empresa y que se aplica a las utilidades. Y por último, la utilidad neta, también llamada utilidad del ejercicio o ingresos netos, es la ganancia o pérdida obtenida por la empresa. Se obtiene a partir de la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y los impuestos. Finalmente, a modo de análisis, el ejemplo que hemos mencionado del estado de resultados podría decir que la empresa puede ser considerada rentable, pues genera utilidades, es decir, ingresos netos, ganancias o beneficios.
lo cual podría significar que se está cumpliendo con los objetivos propuestos, o que podríamos tomar una decisión de invertir en esta empresa. A continuación hablaremos del estado de cambios en el patrimonio. Este estado tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo dado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas, sus consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa, es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. Bien, el estado de cambios tiene como finalidad, como ya lo mencioné, mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo dado. Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera, es necesario el estado de resultados y el balance general. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Aquí tenemos un modelo del estado de cambios en el patrimonio. No sé si lo pueden observar. Bien. Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera, como ya lo mencioné, se requiere el estado de resultados y el balance general, preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque también se puede trabajar con un mismo periodo. Para esta ilustración, a continuación se presenta un estado de cambios en el patrimonio en su forma más elemental, pero que puede brindar orientación necesaria para replicarlo según la información financiera de cada empresa. En este cuadro podemos observar que durante el 2008 se ha presentado un incremento del capital en $2,000, que pudo ser por nuevos aportes de socios antiguos o por ingreso de nuevos. Este hecho se expondrá con detalle en las respectivas notas. Vemos también el superávit de capital, que permaneció invariable. Las reservas sufrieron una disminución de $500,000 hasta ajustarse al 50% del capital social. Se observa claramente que durante el 2008 la utilidad fue de $1,500,000. En el ejemplo, se pueden ver algunos conceptos de forma general, pero lo adecuado es desglosar cada subpartida que compone el patrimonio y a cada una realizarse una nota explicando la variación sufrida, de modo que la persona que consulta el estado de cambios en el patrimonio pueda comprenderlo con facilidad para futuras decisiones. En actividades económicas, la generación de efectivo es de suma importancia, porque les permite ejecutar continuamente sus operaciones, cubrir sus obligaciones inmediatas y directas y realizar inversiones para el sostenimiento y crecimiento de la empresa. La generación, administración y utilización de este efectivo se presenta en uno de los estados financieros más conocidos e importantes. A continuación hablaremos del estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. El flujo de efectivo permite hacer un análisis de cada una de las partidas que inciden en la generación de efectivo, el cual puede ser de gran utilidad para elaborar políticas y estrategias que permitan a la empresa utilizar óptimamente sus recursos. Es importante señalar como estado básico el estado de flujo de efectivo entró en vigor el año 2008. La estructura de un estado de flujo de efectivo contiene 3 partes, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de operación son aquellas actividades de la operación relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, es decir, con la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de sus servicios. Asimismo, las actividades de inversión
vienen a ser las actividades que hacen referencia a las inversiones de las empresas en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etc. Por último, tenemos las actividades de financiación. Estas son las que hacen referencia a la adquisición de recursos de la empresa, que van desde las fuentes externas de financiamiento hasta los propios socios de la empresa o entidad. Tal como se observa, la estructura de este estado financiero pretende detectar a la brevedad posible el origen de todo el dinero que ingresa a la empresa o entidad, así como programar todo lo que se debe pagar. No le corresponde juzgar las compras, sino determinar la jerarquía de los pagos dependientes. La importancia del flujo de efectivo reside en que permite a la entidad utilizar el dinero de manera segura, conocer cómo se genera, sus equivalentes en la administración del negocio. Bueno, sin más, doy pase a mi compañera. Siguiendo con la exposición de los reportes financieros para uso gerencial, ¿qué son los estados de flujo efectivo? ¿Y en qué actividades se dividen? Los estados de flujo de efectivo tienen como finalidad informar el uso y generación de efectivo y equivalente al efectivo. Se dividen en 3 actividades muy importantes, las cuales son la actividad de operaciones, actividad de inversión y actividad de financiamiento. La actividad de operación está relacionada con la producción y la venta de servicios y bienes, la obtención de otros ingresos no operacionales, los costos y gastos incurridos en el funcionamiento de la empresa, los egresos no operacionales y los impuestos de renta causados durante el ejercicio. La importancia que tienen las actividades de operación principalmente en el flujo de efectivo y en actividades de operación permite proyectar la capacidad de la entidad para cancelar sus pasivos, para dividendos, reinvertir en la entidad y en general es quien define el valor de la misma a través de una metodología de flujo de caja libre u otra técnica de valoración. Las actividades de operación comprenden las transacciones de entrada y salida del flujo de efectivo, que constituye la principal fuente de actividad ordinaria de la entidad. Entre ellas tenemos las siguientes: los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios, cobros procedentes de las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, pagos a los empleados y a los bienes relacionados con ellos, pagos por conceptos de impuesto a las ganancias, así como las reclamaciones por saldos a favor. En las empresas aseguradoras, los recaudos de primas y los pagos generados por estas obligaciones. Y por último, los cobros y pagos relacionados con contratos mantenidos para intermediar o para negociar con ellos. En un ejemplo de esta actividad de operaciones, si tenemos una entidad dedicada al negocio de comprar elementos de propiedad, planta y equipo como vehículos, maquinaria, para arrendarlos a terceras personas en un régimen de arrendamiento operativo y posteriormente venderlos a terceras personas en una bodega de usados o a través de almacenes de artículos de segunda mano, debe tratar los flujos de efectivo como actividades de operación. Las siguientes operaciones: la compra de propiedad, planta y equipo. ¿Qué significa esto? Para posteriormente arrendarla. Es una actividad de operación y no de inversión. Otro, los ingresos recibidos por arrendamiento se clasifican como actividades de operación también. Y por último, la venta de propiedad, planta y equipo que es mantenida para ser arrendada. Es una actividad de operación y no de financiación. Número 2. La actividad de inversión. Está relacionado con el activo. Se refiere a las acciones que tienen efecto en los activos no corrientes, tales como propiedad, planta y equipo, inversiones permanentes, deudoras, no corrientes. Las actividades de inversión tienen que ver con desembolsos para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo, o sea, intangibles, propiedades de inversión, entre otros, cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. Los flujos por actividad de inversión comprenden los siguientes ítems. Uno de ellos es pago por adquisición de propiedad, planta y equipo.
intangibles y otros activos a largo plazo. En este rubro se incluyen costos de desarrollo capitalizados, la propiedad, la planta y equipo construida por parte de la entidad o empresa. Otros son los recaudos por las ventas de propiedad, planta y equipo, intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades. Recaudos por la venta de instrumentos de pasivo o de patrimonios emitidos por otras entidades también. Pagos por anticipos para adquirir activos de largo plazo y préstamos a terceros, siempre que no sea su actividad principal. Recaudos derivados de reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Pagos y recaudos derivados de contrato a término, de futuro, de opciones y de permuta financiera, a menos que se mantenga para fines de intermediación, acuerdos comerciales habituales o cuando corresponda con actividades de financiación y no de inversión. Podemos ver un claro ejemplo de una actividad de inversión en la pantalla. Seguimos con actividad de financiación. Relacionado con las demás fuentes de recursos financieros distintas de las utilidades del periodo. Se relaciona con los pasivos no corrientes y el patrimonio como los aportes adicionales recibidos de los socios, los préstamos y compromisos a largo plazo que se han obtenido, los pagos de deudas no corrientes, la distribución de utilidades al contado. Es necesario para el usuario la información financiera. Por ejemplo, en el caso de una identidad cuyo objeto de negocio sea el de comprar, arrendar y vender. Las actividades de financiación producen cambio en el tamaño y composición del capital de identidad y de los préstamos tomados por la entidad. Dentro de las actividades de financiación tenemos las siguientes. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Pagos a los propietarios para adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía. Préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y demás fondos tomados en préstamos a corto o largo plazo. Reembolso de los fondos tomados en préstamo y por último, pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente en un contrato de arrendamiento financiero. Estos problemas surgen cuando se deben clasificar partidas como intereses cobrados e intereses pagados, dividendos cobrados y dividendos pagados, y pagos y recaudos por impuestos a las ganancias. Esto es todo.